Seguimos compartiendo periodísticamente con el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Pablo Berizzi. Embajador, le preguntaba sobre el feminicidio, el por qué la Unión Europea ha entrado a apoyar de forma intensa un proyecto en varios países de Latinoamérica, digamos, porque lo identifican como un rasgo cultural, porque también en Europa se tiene este tipo de delitos, sobre todo en algunos países hemos visto mucho de ello. Sí, la origen de todo eso es que queremos hacer más en el mundo para una mayor igualdad entre hombres y mujeres y un mayor desarrollo de la mujer, no solamente en sus derechos, sino también en su lado económico. Un mayor empoderamiento, una mayor participación en la vida política. Entonces hay muchísimo que se está haciendo en este sector. Y hemos desarrollado una iniciativa particular que se llama Spotlight Initiative, sí. Una iniciativa que es específicamente sobre la violencia de la mujer. Es una iniciativa con fondos de cooperación que se está haciendo, se empezó hace un par de meses en Buenos Aires, en unos países de América Latina, y justamente con la idea de reducir no solo feminicidios, sino también cualquier caso de violencia, que sé que también es importante aquí en Paraguay, quizás mañana lo pueda caer también en esta iniciativa. Pero quiero destacar que hay otras maneras de ayudar. Esta iniciativa es específicamente sobre la violencia y los feminicidios, pero nosotros tenemos fondos que usamos para promover la igualdad entre hombres y mujeres y lo podemos usar también para luchar contra la violencia, siempre que Paraguay lo quiera y pida nuestra colaboración. O sea, Paraguay hoy no está en esa lista de países. Hasta ahora no. No porque estadísticamente no sea importante, sino porque son decisiones que se toman sí, no solo por parte de la Unión Europea. Sí, las decisiones se toman por Naciones Unidas y Unión Europea. Es un fondo con un capital limitado, había que elegir 5 o 6 países, se eligieron y alguien tiene que quedarse fuera, eso es normal, pero eso no prejuzga de mañana. ¿Qué resultados ven en Paraguay de los programas que llevan adelante? Digamos, si hoy tuviese que hacer una evaluación de los programas que apoya la Unión Europea, ¿cuáles se destacan? Yo diría que el programa que se está destacando más en estos tiempos es un programa casi invisible, anónimo, pero súper importante por el país, que es un apoyo presupuestario muy grande a la creación de un verdadero sistema de protección social. Mañana el Gabinete Social probablemente va a adoptar otro paso adelante para crear este sistema, que significa no ir siguiendo con muchos programas separados, dependiendo de varios ministerios y que no hablan entre ellos, sino un verdadero programa único de protección social, un sistema basado en la persona, con una ficha personal, con unos ejes importantes, y en eso estamos ayudando bajo pedido de Paraguay, con una asistencia técnica y luego con un apoyo presupuestario que será transferencia directa al Tesoro del Estado tras de lograr unos resultados en los próximos meses. Eso me parece que será un logro súper importante y dentro de un año podremos ver ya cosas concretas que van a pasar para los ciudadanos. En cuanto a becas o a cooperación académica, la Unión Europea ha tenido el programa Alban. Y estoy pensando en el programa que el gobierno ha lanzado de becas Carlos Antonio López. Digo, en realidad Alban ha permitido que paraguayos vayan a diferentes países de Europa. ¿Y qué evaluación hicieron? Porque el programa terminó luego y ya no tuvo continuidad. El programa terminó, pero tenemos el programa Erasmus Mundus, en que ya más que 300 paraguayos fueron estudiando a Europa. Y también unos postgrado y también unos docentes. Entonces son programas de integración basados en el cambio de experiencias entre estudiantes, ¿no? ¿Se le hace un seguimiento a esos becarios o, digamos, la cooperación termina cuando él retorna al país y asume el compromiso de quedar por cierto tiempo? De parte de la Unión Europea no se hace un seguimiento porque son solamente becas, pero una vez que vuelvan a su país, la delegación de la Unión Europea en ese país guarda las relaciones con estos ex becarios justamente para que puedan ayudarnos a hablar de Europa, a escambiar más, a explicar cuál fue su experiencia y a animar más.
No, es un tema muy importante. Fíjese que al interior de la Unión Europea el programa Erasmus benefició ya más de 3,5 millones de personas. Sí. Yo fui uno de los primeros. Sí. ¿Usted fue parte del programa Erasmus? Sí, el segundo de mi facultad en términos de tiempo. ¿A dónde fue a formarse? En Bélgica, a Lovaina, Leuven, justamente para aprender el derecho de la Unión Europea. Que Leuven está a 25 kilómetros de Bruselas y ahí estaban súper especializados en ese. No, pues es excelente, digo, la oportunidad de formarse, pero además que luego haya un beneficio en favor del país de alguien, porque ha habido también casos de becarios que van y que quedan y no hay un seguimiento ni siquiera el compromiso de retorno al país con otros programas, ¿no? El programa Albano, el programa Erasmus. Claro, no, nuestras becas tienen simplemente el objetivo de que la gente se pueda formar en otros países y hacer una, como diría yo, una fertilización cruzada con sus experiencias. Y las becas financiadas por los estados, naturalmente, tienen como objetivo que el becario luego vuelva, o si no todo, casi todos, para llevar su experiencia al país. Embajador, quiero aprovechar su entrevista y su presencia aquí para hablar de la política dentro de la Unión Europea. Le hablaba del proceso de salida de Gran Bretaña, que no, evidentemente no es un proceso sencillo, y quiero saber si usted se animaría a pronosticar cómo va a continuar ese proceso de salida y de continuidad del Brexit. Yo creo que hasta ahora todos los pronósticos se equivocaron sobre el Brexit. A partir del pronóstico que había antes del referéndum británico, de la encuesta del junio 2016. La verdad, lo que pasó es que el Reino Unido pidió salir de la Unión Europea, que es su derecho, lo notificó. Desde la notificación hay un plazo de 2 años que terminaba en el marzo de 2019 y en ese plazo se negoció, se logró un acuerdo firmado por el gobierno británico y las instituciones de la Unión Europea, acuerdo que para nosotros no creaba problemas, pero para el Parlamento británico no estaba bastante bien para ratificarlo. Entonces el gobierno británico pidió una prórroga, que se postergue la fecha. Y al final se concedió a la unanimidad esta prórroga hasta el 31 de octubre de este año. El acuerdo no se va a modificar, el contenido. Lo que sí que se puede modificar son los plazos, o al interior del Reino Unido puede ser que el Parlamento cambie de opinión. Para nosotros lo que es importante es que si hay salida, esta salida sea ordenada. O sea, que no pasemos de un día a otro a hacer Reino Unido al interior de la Unión Europea, el día siguiente totalmente afuera, sin una transición ordenada. Y eso era la finalidad del acuerdo de salida que se negoció. Ahora, con esta prórroga, ¿usted cree que eso se va a dar de forma ordenada? Bueno, nosotros pensamos que sí, es una prórroga suficiente para que se dé de forma ordenada. Depende mucho de la dinámica interior del Reino Unido. Quiero subrayar, nosotros como Unión Europea fuimos siempre muy unidos con los Estados miembros en estas negociaciones y siempre muy decidido no intervenir en los procesos internos británicos. No hicimos campaña electoral durante el referéndum británico para que voten sí o para que voten no. Somos muy democráticos en ese sentido. Si quieren salir no hay ningún problema, solo que tiene que ser ordenado. Y lo otro que le quería preguntar desde el punto de vista político es lo siguiente: el surgimiento de los nacionalismos, movimientos nacionalistas en los países. Bueno, estamos viendo lo de Italia, hemos visto en Francia también. Y en España surgió, sí, hay ahora una representación parlamentaria de extrema derecha, pero allí el socialismo ha salido fortalecido de estas elecciones legislativas. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando políticamente en Europa? Bueno, está saliendo dos tipos de movimientos en los últimos años. Primero, movimientos nacionalistas. O con una palabra que se usa mucho en Europa ahora, soberanista. O sea, soberanista, sí. Por otro lado, movimientos de ciudadanos
casi populistas, Sí. que no son necesariamente nacionalistas, pero son muy populistas. ¿Metería allí a los chalecos amarillos o no? Eh, ¿O no los metería todavía? Eso es, Una expresión de diría que son casi extremistas. Sí. Pero los dos son movimientos muy interesantes que están cambiando la vida política en la Unión Europea, que tienen la ventaja de venir de la sociedad civil, sobre todo los movimientos más populistas, y el inconveniente de no hacer una política tradicional y también de no creer en datos reales, sino mucho en lo que se quiere hacer creer. Entonces, desde ahí nacen muchos problemas de fake news, ¿no? De falsas noticias, de control de las redes sociales, porque cualquier persona puede querer cualquier cosa y luego si en base, o puede decir algo que no sea verdadero, que sea falso, y luego si logra el 30% de los votos, los ha logrado diciendo una mentira. ¿Es el desempleo el que está estimulando la aparición de estos movimientos? ¿Es el inmigrante que se ocupa de los servicios y que ocupa esos espacios de trabajo el que aviva esos fantasmas xenófobos o no? El desempleo está bajando en Europa. Podría ser la inmigración efectivamente un factor importante porque tuvimos en Europa varios millones de personas que venían sobre todo del Medio Oriente y de África, con otra, no digo con otra religión, porque tenemos muchos musulmanes en Europa, sí, pero con otras características muy diferentes de los europeos. Eso podría ser. En general, yo creo que mucho depende también del hecho que nuestra unificación europea, nuestra Unión Europea, ya tiene 62 años. ¿Y qué significa? Significa que los jóvenes no han vivido el tiempo ni de la guerra, ni de los pasaportes a la frontera, ni de la imposibilidad de ir a estudiar al extranjero. Ellos llegaron y ya estaba todo establecido, entonces hay que darle algo más. Todo establecido. Piensan que sea algo garantizado, ¿no? Que ya existe como una cosa natural. Y no es así, no es así. La democracia y los logros de la Unión Europea hay que cultivarlo, hay que hablar de eso, no hay que pensar que puedan ser eternos. Pero además, ¿cómo lograr eso? Porque una cosa es que me cuenten la historia y otra cosa es, bueno, yo ya tengo esto, ya estoy así, ya puedo circular libremente, ya puedo ir, venir, tener intercambios. ¿Qué más tiene que darme la Unión Europea para que yo entienda que ese sentido de integración es importante? Yo pienso que lo más importante es conocer su historia, no olvidar, y desarrollar también una clase política que conozca la historia y que piense en el futuro, o sea, una clase política que sea capaz en la Unión Europea de no pugnar para ganar las elecciones mañana, sino para mejorar el país en los años futuros. El pensar en medio plazo, en largo plazo y no solamente el corto plazo políticamente es fundamental. Me gusta mucho ver en la Unión Europea que hay muchos jóvenes que siguen animándose, siguen entrando en política, quieren formar nuevos movimientos, nuevos partidos. Eso es fácil cuando uno está en la oposición. Cuando llegas a gobernar un país, se convierte en algo más difícil, porque es mucho más sencillo decir no a algo sin proponer algo diferente que gestionar en tus manos un gobierno de un país. Pero que son bienvenidos estos movimientos. Cualquier apertura, a los jóvenes, cualquier involucramiento de la gente en la vida política de un país tiene que ser bienvenido. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, reiteramos también la invitación. Hay una serie de actividades que se hacen en este mes de mayo con motivo precisamente del mes de Europa. Tiene razón. Ya tuvimos un concierto muy exitoso el viernes pasado en el Teatro Municipal y aprovecho para pedir disculpas a las 100 personas que se quedaron afuera porque el teatro estaba lleno. Bueno, hay demanda entonces, hay demanda increíble. La orquesta de Cateura tocó con una violinista solista que traímos de Hungría y de Austria y fue un gran éxito. Y ahora empezamos el 23 de mayo el ciclo del cine europeo, 14 películas en varios cines, Villamorra, el Instituto de Cultura Paraguayo Alemán, la Alianza Francesa, el Juan de Salazar.
y también muchas otras actividades que organizan nuestros Estados miembros para llevar cosas europeas aquí en Paraguay. Todas de acceso libre y gratuito para cualquier ciudadano. Gracias, embajador. Muchas nada, gracias. Un gusto. Paolo Berizzi, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, conversando con nosotros periodísticamente. Y en instantes, parte de la realidad política, la Comisión de Escrache Ciudadano que exige la salida del senador colorado Víctor Bogado. Vamos a hablar con una de las integrantes de esta comisión porque también hay otros objetivos. Lo conversamos enseguida, ya venimos.